No todo es lo que Todo vemos, lo que cuidado vemos del en orgullo. iglesia es cierto. ¿Por qué lo digo? Este mensaje es que muchas veces la iglesia no tiene discernimiento de espíritu. Dios ha dado el discernimiento de espíritu a cada uno de ustedes, pero la iglesia no quiere discernir. Ojalá que este mensaje llegue para aquellos hermanos que voy a hablar sobre ellos, porque muchas veces ellos como cristianos, teniendo tiempo en la iglesia, y están con espíritus de orgullo, figuritismo, alto el ego, y se van solamente por figuretear. Son unos grupos de hermanos que vienen en la iglesia donde yo congrego, no sé qué iglesia serán, pero vienen de visitante y siempre vienen como cuatro. Apenas suena la alabanza, en un segundo más suena ese sonido famoso rock floor y comienzan a moverse. Cuando el Espíritu Santo, cuando agarra para danzar en Espíritu Santo, en su presencia, cuando se siente esa electricidad o un fuego, se espera un momento de tiempo, no se hace al mismo tiempo, pero ellos tienen el espíritu de emocionalista. Yo a esas personas no lo conozco bien, pero a través de revelaciones, sueños, le he visto claramente y siempre paran adelante. Aunque no lo creas, sudan mucho la camisa y siempre paran adelante. Bueno, yo también me siento adelante, también alabo a Dios, también sudo, pero hay una cosa que yo voy a hablar acá. Resulta que hace unos días, en el día del ayuno, vino uno de los visitantes, se sentó al costado de mí, pero resulta que hace 5 días atrás yo lo vi a esos 4 visitantes en el Monte Oración en Velasco. En aquellos días yo tuve una revelación de parte del Espíritu Santo. Vi claramente a la sierva, la fundadora, a Cleostapia, sin saber, sin conocerlo. Entonces, mediante oraciones de madrugada, tuve un sentir que 4 veces sentí el nombre de Cleostapia. Y el Espíritu Santo me hizo sentir que era la fundadora del Monte Oración allá en Comas, en Velasco. Al día siguiente me fui a visitar a Monte Oración, ya que estaban como 3 días de aniversario. Y yo mientras yo subía en el monte, sin conocer sin nada, entonces vi esas tierras y los veo a los 4 hombres visitantes que paran de iglesia a iglesia, de aquí, por acá y por allá. Y los veo bajando y crucé con ellos. Y yo le digo, varón, la fiesta aún sigue, y ellos estaban yendo. Yo lo comenté cuando le hablé, yo estoy viniendo acá porque mediante oraciones en las madrugadas tengo una revelación, un sentir de parte del Espíritu Santo que me hizo sentir el nombre de la fundadora del Monte Oración en Velasco. Y ellos se sorprendieron, pero mi espíritu sintió que su espíritu de ellos estaba bien raros, ni un asombro, ni un gloria a Dios, lo sentía medio raro. Yo también ya de ellos ya había visto en revelaciones sueños y sin saber nada entonces me crucé también con esos 4 hombres. Ahora, resulta que hace 2 días atrás, en el día del ayuno de la guerra espiritual, yendo a la iglesia, y uno de los 4 visitantes estaba también en la iglesia donde yo voy, y estaba sentado al costado de mí en el asiento de adelante. Yo llegué un momento cuando ya estaban hablando del versículo de Ezequiel y lo veo a uno de los visitantes, tenía la Biblia. Yo agarro la Biblia, pero el hombre, el visitante, no sabía cuál era el versículo de Ezequiel. Yo agarré la Biblia y al toque encontré el versículo de Ezequiel.
ya que estaban enseñando esos versículos largos. Y ese hombre del costado, el danzarín, el que para yendo de iglesias, en muchas iglesias donde yo voy lo conocen. Cada vez que se pone a alabar, suda mucho, suda al 100% en su camisa. Gira al mismo tiempo como helicóptero. Gira, apenas suena ese sonido famoso de rock floor, entonces gira. El hombre que lo ve, el cristiano que lo ve de sus ojos, dirá, mira que ese hombre es fuego, alabador. Y yo lo digo, ojalá que este mensaje llegue hacia él, para que aprenda a corregirse, ya que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Resulta que ese hombre, uno de los visitantes, tenía la Biblia, pero no estaba leyendo el Ezequiel, estaba entretenido en otras cosas. ¿Qué es lo que hacía? En la Biblia tenía el celular ahí, y él al ver de leer los versículos de la Biblia, donde el administrador, el hermano que estaba en el estrado, estaba hablando, y nosotros teníamos que seguir el versículo, pero él estaba en el celular, cubriendo ahí el celular a través de la Biblia y mirando los mensajes del chat de WhatsApp. Su mente estaba entretenida, estaba volado en otras cosas. Pero luego, al terminar eso de los versículos, entonces entró los himnarios, los coritos, luego entró después de eso la alabanza. ¿Y qué pasó ahí en el momento de la alabanza? Y como le dije antes, no todo lo que vemos es cierto. Apenas sonó ese sonido, un segundito, ese ritmo famoso rock floor, él comienza a salir a fuego, comienza a girar como helicóptero. Y la gente que no saben de él se sorprende. Y yo estaba sentado al costado de él, adelante. Yo también danzo en espíritu, pero tengo ese don muy grandioso de parte de Dios Todopoderoso, de revelación de sueños, para discernir. Entonces mi espíritu me hace sentir para yo hablar. Ojalá que este mensaje llegue hacia él, porque tiene que ser en lo correcto, disciplinado. La Biblia dice que la iglesia de Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, y nosotros como iglesia debemos de cubrirlo, dar las buenas enseñanzas, en corregir unos hacia otros. Luego sonó el sonido famoso de rock floor y comienza a moverse como helicóptero, levantando las manos. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la iglesia? Luego terminó la alabanza, suda un montón, así como el carnaval cuando lo echan el globazo, así todo sudado, la camisa, todo al 100%. Luego, ¿qué pasó? Entró la prédica. Aquel hombre no estaba concentrado en la prédica. Su celular, la Biblia estaba encubriendo su celular. Mientras que estaba encubriendo la Biblia celular, él estaba mirando los chats de su celular, de su WhatsApp, chateando a ver de escuchar la palabra, mientras que el pastor estaba predicando y él estaba ahí en el celular, agarrando la Biblia, encubriendo su celular, y mientras al vez que lee la Biblia, estaba ahí chateando en el WhatsApp. Luego tenía un espíritu de pereza, de sueño, desesperación, de irse. Yo lo digo porque tengo el discernimiento de espíritu. Yo estaba sentado adelante y él estaba al costado, uno de los visitantes que vienen de iglesia, a esos danzarines que danzan, que se lo ven físicamente a fuego, que sudan. Yo sin saber y conocerlo, son 4, incluso en las redes sociales se ha expandido. Han ido en el monte de oración de Yané Giraldo, salen adelante esos hombres que salen a fuegos, que se lo ven físicamente sudando, se van en el monte de oración en Velasco, se la ha visto en muchas redes sociales. Son 4, que aparentemente, físicamente, lo vemos como a fuego o que danzarín.
Mientras que el pastor estaba predicando, su mente estaba más volado, estaba en otra, estaba, en vez de leer los versículos, leer la Biblia, mientras que el pastor dice, puse en el texto bíblico, él estaba ahí chateando, pero agarró la Biblia como escudo para que él chatee y el pastor no se da cuenta. Y él estaba sentado al frente del pastor, pero agarró la Biblia y encubriendo, y estaba ahí cubriendo el celular y chateando. Luego, ¿qué pasó? El hombre tenía chicle en la boca, estaba masticando todo el rato. Se supone que es un ayuno, es un momento de estar en comunión con Dios. La mente y el corazón tiene que estar únicamente hacia Dios. Por algo es ayuno. El hombre estaba distraído en otras cosas. Luego llegó el momento de la oración, de la guerra espiritual, orando. Cuando yo oro, voy en sacrificio, no me avergüenzo de ser un llorón, porque es mejor darlo todo para Dios. Resulta cuando terminó todo el ayuno, aquel hombre, cuando abrí mis ojos, aquel hombre que estaba sentado a mi costado, ya no estaba, se había ido. El otro varón que estaba sentado de él, me dijo, y el varón que estaba acá sentado, que se fue, se ha ido. No lo conté nada a aquel varón, lo único nomás que en mi mente y corazón es solamente orar por él. Ojalá este mensaje llegue hacia él, porque muchas veces ese hombre le he visto solamente de la vista, pero en esta ocasión se sentó de sorpresa a mi costado de mí y nos cruzamos. Si yo lo veo nuevamente lo voy a hablar, porque es mi deber de hablar. Yo lo digo porque la iglesia tiene que ser encubrido. La cabeza de la iglesia es Cristo y no nosotros. Nosotros como iglesia de Cristo debemos encubrir, en corregir, para que la iglesia se mantenga en santidad y crecer espiritualmente. Porque no todo es lo que vemos. Mira, me sorprende, mira qué alabador. El espíritu de figuritismo, del orgullo, sí ha entrado en muchas iglesias. Y esos espíritus están rondando por muchos lados. Si tú en tu iglesia ves a aquellas personas, no todo es lo que aparenta, de lo que vemos. Claro que también hay danza en espíritu y en verdad, pero también hay danzas solamente para emocionar, para que reciban el aplauso de la gente y digan, mira qué danzarín. No es así. Las cosas se reconocen por los hechos que uno hace. Por ejemplo, aquel varón estaba danzando, pero no en espíritu, sino en orgullo. ¿Cómo se supone que en ese día del ayuno se pone a masticar el chicle, se pone a chatear ahí, a vez de leer la Biblia? Su mente está en otra. Y no se quedó en el ayuno, se escapó, pero cuando suena la alabanza, se pone a sudar a rojo vivo. ¿Cómo suda? Así como bañan el carnaval, así mojado al 100%. Claro que la gente que están sentados por atrás dirán, mira, oh, mira, ese hombre sí que es danzarín, es un rey David. Vuelvo a repetir, físicamente, lo que vemos te va a asombrar, pero no todo es lo que vemos. Y vuelvo a repetir, hay danzarines en espíritu, en verdad, pero no son todos. Es así. Así que este mensaje ojalá llegue para aquel varón, y son 4 que van de visitantes en la iglesia que yo voy. Yo le escuchaba cómo dice, gloria a Dios, grita todavía. Le gusta llamar la atención de la gente, pero sus hechos se sabe de lo que uno está haciendo por sus frutos. El hombre en espíritu y en verdad que danza se reconoce el amigable, que da la bienvenida al hermano, que lo saluda, que no se esté pasando de solamente lo mira y se agacha, mira y mira, voltea la cabeza por otro lado, mira quién es esa persona, no. El hombre del espíritu se reconoce.
se reconoce. Pero mi deber como cristiano es orar. Llegará un momento que a un momento me voy a cruzar con Él y lo voy a hablar frente a frente, porque es muy importante que debo hablar. La Biblia dice en corregir con sabiduría y entendimiento, para que también tenga la sabiduría y el entendimiento. Hablarlo siempre con razones, porque realmente el espíritu del orgullo, de las emociones, se está expandiendo de iglesia a iglesia, porque no es todo lo que vemos, no es todo lo que aparentamos, y es así, porque si nos escapamos de la iglesia como aquel varón se escapó del ayuno, entonces ¿cuándo va a ser liberado? Por algo los ayunos es un sacrificio, que dice la Biblia, el sacrificio del Espíritu es el corazón quebrantado, al contrito humillado, oh Dios no desamparará, pero aquel hombre no ha dado su sacrificio del ayuno por completo. Así que por algo la Biblia dice, el sacrificio es el espíritu quebrantado. Tenemos que quebrantar ese corazón para poder recibir esa liberación de parte de Dios mediante el Espíritu Santo. Pero de escaparse y solamente alabar y no escuchar la palabra, distracciones solamente mirando el celular, cuando ese momento sagrado, estamos en un momento santificado del ayuno, pero él está chateando, encubriendo la Biblia en su celular, y eso es una falta de respeto. Este mensaje yo lo digo porque no solamente para ellos, en así hay muchos hermanos que están yendo solamente de apariencia. Y yo me pregunto, si están yendo al ayuno, entonces, ¿para qué están ahí? A vez de estar concentrados en el ayuno, están mirando el celular, están masticando chicle, están en distracciones, se escapan el ayuno, entonces ¿para qué van? Por eso que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Ese mensaje no solamente va para ellos, va para todos, porque hay muchos